siempre. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Un domingo más que el Señor nos concede la vida, nos presta la vida de estar en este lugar. Damos gracias al Señor por esa misericordia. Está grabando, cargando. Aleluya. Pues Dios les bendiga a todos aquellas que nos miran a través de estas pantallas. Amén. Les mandamos un shalom, un saludo, un caluroso saludo. Pues es un motivo de gozo. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Un motivo de gozo de que todavía el Señor tiene la misericordia para ti, para mí, que todavía podemos estar sobre este globo con una esperanza bienaventurada de que el Señor haga algo en tu vida y en mi vida. Amén. Porque si realmente ya no estuviésemos aquí, creo que no alcanzaríamos la victoria. Pero le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da tan grande de estar con vida. Amén. De tener vida, porque hay una esperanza de alcanzar la victoria, de agradar a nuestro Padre. Amén. Vamos a leer ahí en la Santa Palabra de Dios, en Primera de Tesalonicenses, aleluya, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a tratar, amén, de expresar lo que el Espíritu Santo quiere en esta noche, darnos a entender, darnos a conocer, porque ustedes saben muy bien que la palabra es profunda, y si es profunda, pues se convierte en una espada, amén, que penetra hasta partir el alma. Así que vamos a leer, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Gloria al Señor. Yo la verdad quisiera dar otros temas, pero bendito mi Padre que Él me ha llamado en estos tiempos últimos y ha puesto un nuevo mensaje en mi boca. Amén. Ha puesto este nuevo mensaje que muchas veces este mensaje a mí me hace sufrir, porque no quisiera darlo, pero el Espíritu Santo me ha dado una orden que lo dé.
Así que a Dios se le obedece. Amén. Este mensaje lo ha puesto el Señor en estos últimos días. Yo quisiera, amén, el mensaje antiguo, que era de consolación, que era de confortar el alma, de animar, pero ciertamente este mensaje también es de consolación y es de animar, pero tiene una profundidad más acerca de lo que Él quiere enseñarnos a esta última generación, porque acuérdate que estamos en la recta final. Estamos viviendo las últimas profecías de Daniel. Amén. Este varoncito que Dios usó en aquel tiempo. Así que el Señor me insta, me motiva a que dé estos mensajes tan profundos, porque es un mensaje no muy dado en esta tierra. Siempre escuchamos temas, mensajes. Yo sé que este mensaje no tiene elocuencia, no tiene, amén, una fantasía, no tiene algo muy agradable, muy digno de ser escuchado, no. Tiene una espada muy afilada este mensaje. Y va dirigido a aquellos y aquellas a las cuales Dios ha determinado en estos últimos tiempos abrirle los ojos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Va totalmente determinado a ciertos y a ciertas personas que van a escuchar este mensaje. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, este mensaje es tremendo. Aleluya. Entonces, aquí nos habla la palabra de Dios, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover tan fácilmente de vuestra manera de pensar. Fíjense nomás, aquí a los tesalonicenses el apóstol está diciendo que no nos debemos, a la iglesia primitiva le mandó esta carta a los tesalonicenses, el apóstol, amén. ¿Cuánto lo creen? Les dijo, él preocupado les dice, no se dejen mover de vuestra manera de pensar. Es muy delicado, amén, el ser hijo de Dios. Estamos en un peligro inminente, porque hay así, mira mi amado hermano, infinidad de demonios en los lugares acá en el espacio. Ya hay así de infinidad de falsos maestros, ministros de Satanás, que quieren apartar la verdad del oído de los hijos de Dios. Por eso los apóstoles se preocuparon mucho en advertirle a la iglesia que no fueran movidos de su manera de pensar, ni por carta, como si fuera de los apóstoles. Amén, amén. Que no se dejaran mover de su manera de pensar, porque esta salvación tan grande una vez solamente ha sido dada a los santos. Allá lo dice Judas, dice que esta fe santísima una vez nada más habrá, es dada a los santos. Ya no hay oportunidad, ya no hay otra oportunidad. Entonces es importante que tú y yo valoremos, aleluya, lo que nos ha sido dado por el Padre, esta salvación tan grande. Entonces, mis amados hermanos, este Daniel escribió, aleluya, en tiempos antaños, antes de la venida del Maestro, muchísimos años, escribió unos escritos tipológicos a estas escrituras que acabamos de leer, del hombre de pecado, que se iba a manifestar en su debido tiempo. Él lo escribió, Daniel, aleluya. Dios es mi justicia, significa en hebreo el nombre de Danielito. Dios es mi justicia. ¿Cuántos lo creen?
Daniel estuvo en la presencia de Dios. Aleluya. Él es uno de los, ¿verdad? Que fueron allá de los que rey Nabucodonosor tomó como esclavos. Amén. Pero él, Daniel, fue confortado por ángeles de Dios cuando él estuvo en aquel lugar, cuando Dios le mostró los acontecimientos presentes de aquel tiempo y acontecimientos que iban a pasar en el pueblo de Israel y acontecimientos futuros, acontecimientos escatológicos. Dios le mostró a este joven. Pero vemos a Daniel que era un hombre de Dios. Era un hombre, Abraham, que se preocupaba por las cosas del Señor. Y vemos que Dios lo escogió para traer esta luz, este mensaje profético, que cosas que ya pasaron, cosas que están sucediendo y cosas que van a suceder. Dios escogió a este joven temeroso de Dios para que tú y yo en estos últimos tiempos de la recta final, de la oportunidad que tenemos para alcanzar la santidad de vida delante del Padre, para prepararnos para ese advenimiento de Cristo, la segunda venida del Señor, para irlo a recibir. Aleluya. Entonces Daniel profetizó la venida del Maestro, del Mashiach, profetizó la destrucción de Jerusalén, profetizó la primera ventana que se abrió al acontecimiento terrible que iba a pasar en Jerusalén de la cuarta bestia. Amén. El último reino político religioso que iba a acontecer el año 63 antes de Jesucristo. Babilonia, la grande, amén, influyó, pero en un sentido espiritual. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir, profetizado desde Daniel 7, Daniel 9, las 70 semanas de Daniel, y el capítulo 11 y capítulo 10 de Daniel. Todos esos capítulos tuvieron su cumplimiento en aquella ventana que se abrió para que se introdujese aquella bestia perversa, aquella bestia que miró Daniel, las 4 bestias, que empezara a surgir, amén, ese sistema. Se estaba abriendo camino. Pasaron muchos reyes en el tiempo de Daniel, en la profecía de Daniel, en la profecía del capítulo 11, pasaron algunos reinados, gobiernos de reyes, de los persas, medos, de los griegos, amén. Pasaron de Babilonia, esos reinados ahí están clarificados en el capítulo 11 de Daniel, cómo aclara, amén, a esos hombres y mujeres también, una mujer, que se levantaron en ese tiempo, que por cierto, amén, muchos del futurismo malinterpretan el texto culminante de Daniel capítulo 11, lo aplican al anticristo en un futuro de 7 años, pero resulta que ahí aclara muy claro las escrituras que está hablando de la bestia, amén, del sistema político que se estaba abriendo camino en el año 63 antes de que Jesucristo viniese a esta tierra. Ya estaban aconteciendo
esas tremendas luchas, esas tremendas guerras de política por el poder, por la autonomía, la monarquía de aquellos reyes de los persas, amén, de aquellos babilónicos, aleluya. Entonces vemos el cumplimiento que se abre esa ventana en el romanismo cuando entra aquel hombre, amén, que entró por primera vez, aleluya, a la nación de Israel, no por voluntad propia de ese hombre, sino porque tenía que, amén, tenía que cumplirse la profecía de Daniel, que Roma tomase el poderío en Israel. Pero para ese tiempo, 63 años antes de Cristo, pasaron muchas cosas en Israel. En el año primero, amén, de nuestra era, hasta el año 30, nació nuestro maestro, amén, el Mashiach de Israel, hasta el año primero de nuestra era cristiana. Para el año 33 ya nuestro maestro estaba terminando su jornada en esta tierra, dando culminación, bueno, no culminación, sino dando, ¿verdad?, de una manera relativa a lo que Daniel escribió acerca de las 70 semanas. Amén, ahí en el capítulo 9 de Daniel habla de las 70 semanas. Entonces, mis amados hermanos, estamos mirando aquí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, una tipología de lo que habló el profeta Daniel allá en el capítulo 11. Aleluya. Amén. Como te dije anteriormente, muchos aplican esto, el 11 lo aplican al anticristo de una manera, amén, increíble. Pero aquí claramente la palabra nos está hablando del sistema político de Roma, que estaba ya entrando, amén, por aquellos reyes que primeramente fueron Artajerjes, amén, que fue Alejandro el Magno. Y ahí se empezó a abrir el asunto hasta llegar al año 63 antes de nuestra era cristiana. Hubo muchos debates, muchas guerras, hasta llegar al momento de que se abriese aquella ventana como una ventana para que entrara, amén, la Roma adentro del pueblo de Israel. Vemos, amén, que cuando Cristo nació, estaba Roma reinando dentro de la nación de Israel, bajo el poderío romano, bajo el poderío de Poncio Pilato, como nuestro maestro fue crucificado, amén, bajo esos poderes. Entonces, mis amados hermanos, vemos también, amén, que se cumplen esas profecías de Daniel, también 70 años después de la ascensión de nuestro maestro, como Jerusalén es colapsada, destruida, tomada, amén, en las manos de este, aleluya, de este general Tito, hijo de Vespasiano, el romano, aleluya, era hijo de él, era un general, hijo de este Vespasiano, Tito Vespasiano, aleluya. Entonces fue tomada Jerusalén en esos tiempos, 70 años después de Cristo, cumpliéndose las profecías de Daniel. Entonces, mis amados hermanos, amén, gloria a Dios. A mí me llama mucho la atención estos textos, porque también me da mucha angustia de ver a muchos de mis hermanos analizando estos textos de una manera muy niña, que el mismo demonio
ha puesto en los corazones de líderes para quitar la mirada del verdadero acontecimiento que hemos visto ya por décadas, por 2 milenios. Aleluya. El diablo mismo ha inventado esa doctrina a través de hombres impíos, hombres que no tienen temor de Dios, por esos jesuitas que inventaron esa doctrina del futurismo. El mismo demonio, el dragón, el que le infunde el aliento a la bestia, inventaron esa doctrina para que el Hijo de Dios quite la mirada realmente de lo que es la verdad, de lo que es la realidad. Amén. Aleluya. Una realidad innegable que le ha tocado vivir a la iglesia ya por 2000 años. Aleluya. Lo cual habla ya en Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 y versículo 9. Aleluya. Entonces, esa palabra de Dios a mí me pone a temblar y me da una impotencia de querer descifrar esta palabra para que mis hermanos despierten, aquellos que han sido engañados por el mismo demonio de un futurismo mentiroso, de que hay un anticristo futuro, por favor. Aleluya. Aquí en el capítulo 11 de Daniel, alabado sea el nombre de Dios para siempre. En el capítulo 11 de Daniel, aquí la escritura nos narra algo muy especial. Fíjate bien, mi amado hermano. Aquí en el capítulo 11, versículo, no voy a ahondar mucho, te di más o menos un pormenor de los reyes, de los 4 reyes importantes que se levantaron en ese tiempo, que fueron de los medos, los persas, los griegos y los babilónicos. Se levantaron en ese tiempo esos imperios, pero también se levantaron esos 4 reinos tan importantes, y el último era mucho mayor que los 3. Aquí lo dice, amén, en el 11 dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Y se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Los futuristas aplican estos textos al anticristo, pero fíjate bien, ahí fueron reinos que se cumplieron. Artajerjes, amén, que abrieron, amén, esa Alejandro el Magno, y así sucesivamente otros y otras, abrieron una ventana para entrar a la nación de Israel. Se estaba apenas abriendo esa atmósfera de lo que iba a ser el hombre de pecado, y que iba a estar hasta nuestros días, desde hace 2000 años, como acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses, el hombre de pecado, que los apóstoles se pusieron muy abusados para anunciarle a la iglesia que se pusiesen muy, pero muy alertas a lo que Daniel había profetizado de este personaje, la 4ª bestia, que iba a gobernar hasta la venida de nuestro Maestro, que iba a ser un reino terrenal y a la misma vez religioso. Amén. ¿Cuántos lo creen? Político, religioso. Pero aquí en el capítulo 11 de Daniel nos muestra, en el capítulo, aleluya, en el capítulo, para que entiendas, dice: al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera,
porque vendrán contra él naves de Quintín, y él se constritará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto se cumplió, mis amados hermanos, en las 70 semanas de Daniel, cuando Daniel profetizó la venida del Mashiach y la caída de Jerusalén, con el general Tito, hijo de Vespasiano. Aleluya. Ahí se cumplió donde habla, amén, donde le habló el maestro a Israel, a los primeros cristianos, en el capítulo 24 de San Mateo, cuando ellos le preguntaron qué señal habrá, cuándo será el fin de todas estas cosas y cuál será tu señal cuando vengas por segunda vez. El maestro les dijo, habrá guerras, rumores de guerras. Ciertamente en ese tiempo hubo muchas guerras. Amén, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, pero no, aún no es el fin, les dijo. Pero estaba hablando de un fin, de la destrucción de Jerusalén que habló Daniel. Aleluya. Entonces aquí vemos que se cumplió y se levantará, dice que iban a venir tropas y tomarían la nación de Jerusalén, de Israel, comendadas por el general Tito. Aleluya. Y dice que muchos del pueblo iban a ser engañados, los que no andaban conforme a la voluntad de Dios, esos fueron engañados. Amén. Y así se propagó la destrucción de Jerusalén. Aleluya. Por ya mandato de Dios, que ya estaba profetizado, cuando Dios, Jesucristo, lloró y dijo, oh Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise juntar, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí que te sitiarán y te destruirán, y serás llevada cautiva a muchas naciones. Entonces ahí se cumplió la palabra. Pero también en las 70 semanas de Daniel todavía no se han terminado, porque ahí dice que se iba a ungir al Mesías. Fue ungido cuando Juan el Bautista lo bautizó, si te acuerdas de eso. Aleluya. Y también se profetizó que después se iba a cumplir con la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel. El que lea entienda, dice allá. La abominación desoladora fue cuando Israel fue tomada en manos de Vespasiano, del general Tito, y fue destruida Jerusalén. Ahí se culminó la abominación desoladora. La nación fue desolada por el pueblo de Israel, que fueron esparcidos. Fue una tremenda masacre. Yo cuando leo las historias lloro mucho, porque ahí el maestro ya le había anunciado a los primeros hijos de Dios en el primer siglo, cuando él presente, les había anunciado que iba a venir una grande retribución de parte de Dios hacia ellos. Amén. Un castigo tremendo. Iban a ser violadas las mujeres, los niños estrellados en las paredes, y la ciudad iba a ser tomada. Y yo lloro mucho porque veo al pueblo de Israel sufriendo demasiado por causa de su rebelión, porque no conocieron el tiempo de su visitación. Y muchos del pueblo del pacto del Señor fueron engañados. Y los impíos que no estaban bien con Cristo fueron engañados. Dice así: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes eran los violadores del pacto? Los carnales, los que no amaban a Dios, los que no obedecían la Torá en aquellos tiempos.
los que les entraba por un oído y les salía por el otro. Amén. En todos los tiempos ha habido gente perversa del pueblo de Dios que les entra por un oído y les sale por el otro, mis amados hermanos. Pero fíjate, siempre sigue diciendo aquí, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Muchos conocían a Dios en ese tiempo cuando se levantaron las sediciones dentro del pueblo de Dios. Amén. 70 años después de Cristo se levantaron sediciones. La historia les llama sicarios. Pero dice la historia que el pueblo de Israel estaba harto ya de vivir bajo el régimen de Roma. Y se levantaron hombres queriendo defender a Israel y quitar esa monarquía que estaban sujetos bajo el poderío de Roma en una esclavitud tremenda. Pero la historia les llama sicarios. Amén. Que se levantaron a pelear contra la nación que estaba invadiendo la nación de Israel de los romanos. Y se levantaron a pelear en armas, con cuchillos, con machetes. Pero en ese tiempo, amén, el pueblo de Israel, las tropas de Israel eran muy pequeñas a comparación de la Roma imperial de esos tiempos. Quedaban muy pequeño el pueblo de Israel, pero ellos en su valentía querían defender la nación, querían quitarse ese yugo de Roma de encima, y ellos querían confiar en Dios, pero resulta que ya Dios de antemano había profetizado que Israel iba a ser destruida, porque no aceptaron al Mashiach. Era la retribución conforme a su extravío, lo que estaba pasando en esos momentos de aflicción, y muchos del pueblo de la nación querían defender a Israel, pero resulta que ya la profecía estaba dada por el maestro y por el profeta Daniel por las 70 semanas, que habló el profeta Daniel, y por las 4 bestias. Aleluya. Pero ahí se levantaron estas sediciones en medio de la nación de Israel, queriendo defender a Israel a causa del yugo que tenía el pueblo de Dios en tiempos de las monarquías de Roma, que ya estaba a la ventana, ya estaban adentro. Amén, ya habían tomado a Israel estos romanos. Entonces había uno ahí en Israel que se llamó Josefo. Aleluya, Josefo lo voy a llamar. No recuerdo el otro nombre, pero tiene otro nombre. No me quiero equivocar. Josefo fue un historiador, uno de los historiadores de Israel. Josefo, fíjense bien. Josefo era judío y él fue contemporáneo de los acontecimientos que pasaron del colapsamiento de la nación de Israel, 70 años después de Cristo. Josefo me parece que nació en el año, como en el año 38, por ahí así. Ya nuestro Mashiach ya había ascendido al cielo cuando él nació. Entonces fue contemporáneo. Este Josefo está en los anales de la historia de Israel y en la historia, amén, de todas las naciones, porque este Josefo se hizo muy famoso a causa de que era un historiador de aquellos tiempos, amén, que él tocó con sus manos en los tiempos de la guerra, de las sediciones, que el pueblo de Israel quería pelear contra la monarquía de Roma. Entonces este Josefo influía con los de su pueblo, con los judíos. Por cierto que este tenía una genealogía en cuanto al sacerdocio. Amén. Era un judío muy especial, también con alta incurnia económica.
procedente, amén, de estudios que tuvo él en ese tiempo, y se hizo muy famoso este Josefo, porque él le tocó, era contemporáneo, le tocó vivir el colapsamiento de la nación de Israel cuando fue tomada por Tito. Amén. El general Tito, cuando tomó la nación de Israel, y pasaron todos esos acontecimientos terribles y sanguinarios. Aleluya. Cómo Israel había terminado en esa nación. El templo había sido destruido por las tropas comandadas por el general Tito. Pero Josefo no se alió. Fue un historiador aún secular, que su historial está en todos los libros de historia acerca de Roma, porque este Josefo influía con los que querían, con los que se levantaron en ese tiempo de querer defender a Israel. Les decía él que no lo hicieran, porque eran muy pocos para pelear con ese poderío de Roma. Y él influía a decirles, no, fíjense que no la vamos a hacer, nos van a destruir. Tenía sabiduría filosófica, amén, tenía sabiduría, pero los que se levantaron en ese tiempo a pelear contra el romanismo no entendieron, no quisieron hacer caso. Entonces la misma nación de ahí pusieron a Josefo como cabecilla, como un general, para que pelease por ellos. Y resulta que cuando Josefo se levantó en armas contra los de Roma, miró que era muy grande la tropa que venía en contra de los judíos, y desistió y huyó. Y dice la historia, cuenta Josefo en la historia secular, que él huyó con como 40 soldados judíos y se refugiaron en una cueva. Entonces ahí miraban que ya las tropas de Roma los iban a alcanzar. Entonces los 40 judíos que estaban con Josefo recluidos en una cueva, le dijeron a Josefo, ¿sabes qué? Si huyes te vamos a matar, porque no queremos que ningún judío muera como cobarde. ¿Ven? No vamos a morir en manos de romanos. Preferimos, dijeron los soldados, que nos descapitemos nosotros a morir en manos como cobardes. Entonces lo catalogaron a Josefo como un cobarde. Pero resulta que cuenta Josefo en la historia secular que él soñó un sueño. Amén. Me da risa, porque digo yo, Padre Santo, siempre tú usas a los cobardes también. Amén. Usas a los cobardes porque tú quieres que haya un testigo fiel siempre para que cuente los acontecimientos. Porque dice la palabra de Dios que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Acuérdate cuando Dios destruyó a Job, quedaron 3 testigos o 4, no sé cuántos, que vinieron a anunciarle a Job los acontecimientos que estaban pasando. Entonces Dios siempre usa también a los cobardes en ocasiones, amén, para el servicio de Dios, como Ciro, amén. Ciro también defendió al pueblo de Israel, aunque dice la palabra que Ciro nunca conoció a Dios, pero fue usado por Dios. Así que este Josefo es catalogado entre el pueblo de Dios como cobarde, como amén, como un traidor a la patria de Israel, como quien alguien no defendió a Israel. Bueno, entonces este Josefo fue contemporáneo de nuestro maestro, y lo más hermoso que cuenta Josefo en la historia secular, que él saca evidencias del Jesucristo, de nuestro Mashiach, de Jesucristo. Fíjense bien, en la historia secular él habla de Yahshua, HaMashiach Adonai, que existió Jesús en aquellos tiempos y que logró este hombre profeta, según él, este hombre entendido,
inteligente, según Josefo, que existió Jesús, que logró juntar mucha gente y que resucitó al tercer día, aleluya, y que tuvo muchos seguidores y que hasta la fecha tiene seguidores, porque él no era convertido a Cristo, él era judío. Y él cuenta en este historial secular, Josefo cuenta de las evidencias y es muy contemplada su historia para muchos, amén, eruditos en la palabra, para muchos romanos, para muchos griegos, para muchos gentiles, para muchos cristianos, valorar los escritos de Josefo el historiador. Entonces, me fui muy lejos, pero es necesario que tú aprendas la historia secular también. Entonces, ahí dentro, Josefo estaba, fue contemporáneo de Cristo, estuvo muy cerquita de los acontecimientos, que él fue testigo ocular de que él levantó una arma en contra de Roma para defender al pueblo de Israel. Entonces, cuando él huyó a la cueva, este Josefo, muy inteligente, dijo que había soñado un sueño, les dijo a los 40 soldados que Dios le mostraba, amén, que él preservaría su vida, porque él iba a ser usado por Dios. Entonces él les propuso una cosa a los 40 soldados. Le dijo, ¿saben qué? Para que se cumpla la profecía que Dios me dio, vamos a sacar entre nosotros los 40, que voy a hacer números, dijo, voy a hacer números, y al que le toque el número 1, va a matar al siguiente, y va a quedar vivo el número 1, y al que le toque matar al 2, le tocaba matar al 3, y así sucesivamente, y cada uno, para no morir como cobardes, les dijo Josefo que Dios le había mostrado una profecía, aleluya. Entonces le dijo, vamos a irnos matando unos a otros, y el que vaya quedando vivo, pues es por voluntad de Dios, no va a ser por voluntad de hombre. Y sucesivamente quedó el vivo, Josefo y otro, y se pusieron de acuerdo para huir de ese lugar, aleluya. Entonces, este historiador Josefo le había profetizado al general Tito que iba a alcanzar un alto, amén, inminente cargo dentro de esa nación. Por eso fue muy querido por el general, tanto que se lo llevaron a Roma y alcanzó. Por eso el judío cree que fue un cómplice de Roma, pero él al contrario cuenta que no. Él quería defender a Israel, que Israel no muriese de esa manera como murió tan trágicamente. Aleluya. Entonces él fue un testigo ocular de los acontecimientos que pasaron en Israel. Y así que este Josefo, a través de los tiempos de 2 milenios, ha sido el historiador más contemporáneo de Jesucristo. Amén. Cuenta también de Juan el Bautista, de todos aquellos acontecimientos que pasaron. Y fue el que fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén. Y fue muy querido por el general Tito, tanto que le cambiaron de nombre, le dieron una mansión allá en Roma, aleluya, y él pudo escribir los acontecimientos, profecías de Daniel y acontecimientos futuros que están por suceder ahorita todavía. Así que es el más grande historiador de la historia de Jerusalén cuando fue destruida. Pero mi amado hermano, fíjate hasta dónde no nos fuimos de Segunda de Tesalonicenses, que habla ahí el capítulo 2, dice que había un hombre de pecado que tenía que manifestarse a su debido tiempo. Pero era necesario que viniese primeramente la apostasía, el hombre de pecado. Entonces se manifestó en el año 325, empezó la apostasía, cuando Constantino tomó el gobierno, el mando dentro de aquella iglesia apóstata, de aquella prostituta que se dejó engañar por el sistema político religioso de aquellos tiempos, para no alargar tanto el mensaje. Entonces, así sucesivamente entró el gobierno de la bestia
el sistema político, religioso, dentro y fuera de aquellos que se dicen ser cristianos. Amén. Entonces lo vemos aquí muy marcado en Daniel capítulo 11, dice así: también algunos de los sabios serán, dice, caerán, lo que aconteció, serán depurados. En ese tiempo muchos de los sabios cayeron del pueblo de Israel, que eran sabios, pero fueron depurados. ¿Qué es depurado? Santificados. Fueron que estaban en la nación de Israel, que estaban tibios, pero Dios los depuró para que alcanzasen la salvación. Dice, y muchos fueron depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey, fíjate bien, aquí habla de ese rey, de ese sistema político religioso, amén, que es tipológicamente comprobado con segunda de Tesalonicenses. Fíjate bien, dice así, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira. Amén, ahí empezó. Dice, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. En un sentido espiritual, ya la profecía de Daniel estaba dando ya luz de quién era ese sistema político religioso de la bestia, del cuernito pequeño que salió, amén, de allá de las bestias, que Daniel quedó sorprendido, que hablaba blasfemias y grandezas, y que dijo que iba a cambiar los tiempos, aleluya, y cambiar la Torá. La cambió en su tiempo, quitó el cuarto mandamiento y dijo que se deberían de adorar imágenes aborrecibles, ídolos de cualquier parte del mundo. Por eso dijo que él no iba a hacer caso del Dios de sus padres, y dice que sus fortalezas iban a ser grandes, aquel poderío de esa cuarta bestia, de aquella imagen que miró Nabucodonosor, de sus pies de barro mezclados con hierro, pero que venía una roca y lo desmenuzaba a todos esos reinos poderíos, porque esa roca esparcía un gran campo verde en todo el mundo, porque Dios levantaba un reino que no iba a ser quebrantado, que iba a ser el reino de los hijos del Altísimo. Entonces, mis amados hermanos, dice que no iba a hacer caso del amor de las mujeres. Ya te puedes ir dando una idea de ese reinado que estamos viendo. Amén. Que a esa bestia se le puso una imagen de hombre de pecado. Tú ya sabes muy bien que ese hombre de pecado que habla aquí en Tesalonicenses capítulo 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu o por palabra ni por carta, como que fuera del Señor acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía en el 325 y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí vemos al hombre de pecado, hijo de perdición, sentado en un trono. Amén. Se le hizo imagen a aquel cuernito pequeño y tomó forma de hombre, y se le llama hombre de pecado
Por eso dice allá que cualquiera que adore a la bestia y a su imagen, cuidado, porque es voluntario. Aquí se trata de una adoración, no desde que te correteen para marcarte, amado hermano. Se trata de adorar a ese espíritu malvado y perverso del hombre de pecado a su imagen, que es el campo, es la puerta ancha que puede llevar a una persona a la perdición, al mismo infierno, como este ser que también está engañado por la bestia, por el anticristo, por el diablo, también está engañado, pero desgraciadamente alguien tiene que ser tomado para que se cumpla la escritura, las profecías bíblicas, así como fue tomado, amén, Judas, que sus entrañas se reventaron cuando fue y se colgó por haber traicionado al maestro. Así que el impío fue escogido antes de la fundación del mundo para que se cumpla la palabra de Dios, pero también aún al impío Dios le da tiempo para que se arrepienta. Amén. Porque si tú le predicases al impío que se arrepienta, tú cumplirás con obedecer la voz de Dios. Pero si el impío no se arrepiente, la sangre de Cristo caerá sobre él y no sobre ti ni sobre mí. Entonces, vemos, ¿verdad? Al hijo de perdición, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios, en el templo de Dios, entre comillas, el vicario de Cristo aquí en la tierra. Se hace representante de Dios en la tierra. Se hace infalible. El único que es infalible es Jesucristo. Y Él toma el lugar de Dios y se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. Me entra un celo terrible delante de Dios que me consume mis entrañas. Hermano, despierta, por favor. Ya no estés esperando una bestia, un espíritu de anticristo. Mira a tu alrededor y alúmbrale a los que tienes a tu entorno que ese hombre de pecado está sobre la tierra, influyendo en las mentes de muchos para que no se arrepientan, creyendo que ese hombre de pecado está bien. ¡Aleluya! Ese hombre se sentó en el templo de Dios y se hizo pasar como Dios, influyendo en muchas mentes, en muchas vidas, que lo miran como si nada, así es fulano, así. Es el hombre de pecado que está sentado con una doctrina mentirosa, una doctrina llena de ídolos, una doctrina que se cumple la palabra del profeta Daniel. Aleluya, que se estaba abriendo puertas para que ese espíritu demoníaco anticristo empezara a resurgir. Pero dice el apóstol aquí que había algo que lo detenía en aquel tiempo. Eran los apóstoles, era la doctrina del Señor, porque dijo el mismo maestro, amén, dijo el apóstol allá en Efesios 2:20, dice, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia está fundamentada sobre Jesucristo, que es la piedra angular, y sobre el fundamento que fueron los apóstoles que predicaron la sana doctrina. Y no hay ningún apóstol en esta tierra, ni hombre de pecado, que tenga autoridad para cambiar los escritos, las cartas de los apóstoles. Nadie tiene esa autoridad más que ellos. Entonces, hasta que murió el último apóstol, entonces el hombre de pecado se manifestó, pero ya estaban siendo advertidos los hermanos de que ese hombre de pecado se iba a sentar en el templo y se iba a hacer pasar como Dios, el vicario de Cristo aquí en la tierra, el representante de Dios. Por favor, no minimices a ese sistema político. Mira bien y rescata a tus hermanos de allá. No digas, sí, la iglesia fulana de tal, no digas, sino que rescátalos, porque esa no es iglesia, es una sinagoga de Satanás. Amén. Es una sinagoga de Satanás, los cumplimientos de la profecía de Daniel. Aleluya. Por eso Martín Lutero dijo que era muy, pero muy
Amén. De mucha valentía profesar estos temas, porque estaba de por medio el cuello de muchos. Pero por hablar la verdad, mi amado hermano, bienaventurados los que mueren en Cristo de aquí en adelante, porque han descansado de las obras de su vida, pero sus obras siguen con ellos, dice Apocalipsis, capítulo 14. Aleluya, ya. Aleluya, por allá en el 17, por ahí. Habla que bienaventurados los que mueren en Cristo. Así que se necesita valentía como Martín Lutero de sacar a la luz quién era el hombre de pecado. Amén. En sus escritos él mencionó que ese era el hombre de pecado, porque él lo vivió cara a cara con él. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Dios para siempre. Así que, mis amados hermanos, se necesita ser un hijo de Dios para sacar a la luz esta profecía bíblica. Y no estés pensando en un futurismo de que viene un anticristo y son marcados los que se quedan. Miente el diablo. Él inventó esa doctrina para que tú y yo no miremos lo que está a nuestro alrededor, la realidad cumplida de que ese hombre de pecado se sienta en el templo de Dios y se hace pasar como Dios. Influencia para que muchos del pueblo de Dios estén engañados y no salgan de Babilonia. No salgan de ahí, porque miran las cosas muy bellas, muy hermosas. Es atractivo ese sistema político religioso. Es muy atractivo. Yo ya viví allí en él. Es muy atractivo. Aleluya. Así que, mi amado hermano, despierta y deja esa falsa doctrina futurista que la inventó dos jesuitas. Aquí en Primera de Juan. Aleluya. Alabanza al Rey. Gloria a Dios para siempre. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aleluya, es el último tiempo. Gloria al Señor. Muchos anticristos. No hay un anticristo futuro. Ya están sobre la tierra. Aleluya. Por eso Juan el teólogo escribió el Apocalipsis y miró a la gran ramera. Allá en el capítulo 13 y en el capítulo 17, la miró ebria de la sangre de los mártires ya por 2000 años. Amén. Ahí está el hombre de pecado sentado en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. Por eso allá en Apocalipsis capítulo 14, dice que cuidado con aquel que adore a la bestia y a su imagen. Es atractivo adorarla, porque serán marcados con la marca del 666, que es la marca de la bestia. No estés esperando un futuro, ya está aquí. Amén. Ya está aquí ese sistema político religioso. Aleluya. Gloria al Señor. Así que, mi amado hermano, estaremos dando más, ¿verdad?, estudios acerca de esto, si Dios nos lo permite. Acuérdate que el diablo no mata una cucaracha sin la voluntad del Señor. No la mata, como dijo aquel hombre. Amén. Dijo aquel hombre que lo asaltaron, viene a mi mente. Amén. Dijo aquel hombre que lo asaltaron en su casa. Y este suceso hace poco que pasó, hará como unos 30 años que pasó. Dice, ¿verdad? Cuenta una hermana que este hermano estaba en su casa con la luz media apagada. Y entró un cholito a atacarlo, a robarle su casa. Pero este hermano era muy espiritual, ya viejón el hermano, amén. Ya con el colmillo muy amarillo acerca de los demonios. Entonces llegó este cholo y él estaba sentado en la sala con la luz media apagada. Y dice que llegó el cholo, manos arriba, porque ya eres hombre muerto. Levanta tus manos. Y le contestó el hermano: hace 20 años que morí.
Amén. Desde el momento que aceptamos a Cristo morimos. Ya el mundo a nosotros no nos importa. Lo que nos importa es agradar al Señor y el tiempo que Él lo determine nos va a llevar. Amén. Va a recoger nuestro espíritu, nuestro cuerpo va a ir al panteón a descansar y el alma va a ir al seno de Abraham. Así que este hermanito asustó al cholo porque el cholo creyó con una voz tenebrosa que ya estaba mayor. Asustó al cholo y el cholo creyó que era un espanto y salió corriendo y ya no lo asaltó. Así te digo yo a ti, hace 30 años que morí. Aleluya. Amén. Así que no le temo a la muerte porque Jesucristo es la vida en mí. Así que vamos a terminar ya el texto. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ya se manifestó. Amén. El hombre de pecado, el hijo de perdición, es un hombre terrenal. Es la última pie de la imagen del que miró el rey Nabucodonosor, mezclado con barro y hierro. Amén. Era frágil, en parte porque nosotros los hijos del Altísimo le estamos dando duro con la espada del Espíritu a esos pies que son de barro y se desmenuzan. Amén. Amén. Entonces dice así: se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo ha detenido, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Es la palabra de Dios. Y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Él venga va a destruir la bestia. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios les envía un poder engañoso por cuanto no obedecieron a la verdad, para que crean a la mentira. Ese sistema hace milagros también, hace llorar imágenes. El llanto que le sale a esas imágenes, ¿sabes cuál es? Gotas de sangre por los ojos. A monos que son hechos de yeso, pintados. Ellos lloran porque ese sistema hace prodigios mentirosos y engaña a muchos. Amén. Engaña a muchísimos, aún al pueblo de Dios que está allá, pero nosotros estamos para decirle a ese pueblo de Dios: salid de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus plagas, para que no seas echado al lago de fuego juntamente con la bestia. Salgan de ahí. Amén. Porque Él hace milagros y prodigios mentirosos por cuanto no obedecieron a la verdad. Hasta ahí vamos a dejar este tema. Yo sé que hay mucho más que explicar, pero por falta del tiempo no lo explicamos, pero te estamos dando un pormenor poco a poco para que tú vayas entendiendo qué es el sistema político religioso dentro de la iglesia del Señor y fuera de la iglesia del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, los amo mucho a todos. Amén. Un aplauso al Señor.